Con la llegada de los 60, muchos descubren una verdad incómoda. La única red de seguridad verdaderamente fiable no es la familia. La realidad de las personas, con el tiempo, se revela con una claridad implacable, como un dibujo que emerge en un viejo papel. Creemos que la familia será un apoyo eterno, que los hijos agradecerán nuestras noches de desvelo y que la vejez nos recibirá con sonrisas cálidas. Pero Arthur Schopenhauer, ese genio alemán, advirtió: no se engañen, la vida no es tan idílica. La existencia golpea con más fuerza de lo esperado. La soledad de repente te abraza con manos frías y te encuentras solo como nunca antes. Los hijos construyen sus propios destinos. Los amigos se disuelven como sombras en la niebla y a la sociedad simplemente no le importa. ¿Qué queda entonces? Este filósofo afirmó que la sabiduría en la vejez no reside en aferrarse a los demás, sino en construir una fortaleza de independencia y orgullo. Hoy desvelaremos 7 principios para mantener la cabeza alta y el espíritu fuerte en la madurez, basándonos en las ideas crudas pero honestas de Schopenhauer. Él sostenía que la verdadera sabiduría de la vejez no radica en la dependencia de otros, sino en el fortalecimiento de pilares que aseguren la autonomía y la dignidad. Exploraremos, pues, estos 7 pilares esenciales para una vida plena e independiente después de los 60. El primer pilar nos advierte sobre el peligro de la ilusión familiar. El error más crítico es creer que la familia será una fortaleza inquebrantable en la vejez. Todos estamos acostumbrados a pensar en los seres queridos como un soporte eterno, pero Arthur Schopenhauer, ese pensador que veía a las personas sin anteojos de color rosa, advertía: no se engañen. Los lazos familiares a menudo no se sostienen por amor puro, sino por lo que nos inculcaron desde la infancia, la idea de que así debe ser. Imaginen esto. En la juventud los padres lo son todo. Crían, protegen, parecen eternos. Pero el tiempo vuela y los hijos se sumergen en sus propias preocupaciones, carreras, familias y problemas. El amor puede permanecer, pero uno ya no es el centro de su mundo. Y así uno envejece, sentado, esperando que estén cerca cada día, mientras ellos están en algún lugar lejano. ¿Qué sigue? Este genio alemán fue directo. No esperen que los hijos les devuelvan todo el cuidado que invirtieron en ellos. La realidad es cruda. El apego puede desmoronarse en las manos. Las responsabilidades de la vida, la distancia, los intereses divergentes hacen que la vida simplemente siga su curso. Y entonces la vejez se acerca con el amargo descubrimiento. Aquellos que toda su vida esperaron depender de la familia, de repente se encuentran solos, confundidos y resentidos. ¿Es todo tan desolador? Schopenhauer no solo aterrorizaba, sino que enseñaba. Insistía en que para no ahogarse en la decepción, hay que mirar la verdad a los ojos y prepararse. La vejez nos grita una cosa: no construyas tu felicidad sobre los demás. Uno puede afanarse en cuidarlos, pero la vida muestra otra cosa. Incluso si el amor existe, los hijos pueden estar a cientos de kilómetros, los nietos apenas recordar tu rostro, y los asuntos familiares te dejan de lado con más frecuencia. Entonces, ¿qué hacer si la familia no es el apoyo que soñábamos? No se trata de renunciar a todos y aislarse. No, propongo ver todo de otra manera. Comprender que la familia en la vejez puede no ser lo que parece. En lugar de aferrarse a la idea de que hijos y nietos serán tu principal apoyo y compañía, es hora de fortalecer otros aspectos de la vida, aquellos que te mantienen a flote y te alegran sin depender de nadie más. No esperes que los hijos te devuelvan el amor como una deuda, según un calendario. Muchos padres invierten su alma en ellos toda la vida, esperando gratitud o reciprocidad. Pero Schopenhauer era franco: esperar algo de los demás es como cavarse uno mismo un pozo de decepciones. Yo di amor a mis hijos no por contrato, sino simplemente porque sí, y ahora vivo para mí, haciendo lo que me reconforta el alma. ¿Estás listo para soltar esas expectativas? Acepta que los lazos familiares pueden tambalearse como un puente viejo. No todos los hijos o nietos estarán a tu lado tan a menudo como quisieras, y esto no es el fin del amor, sino simplemente un cambio en sus asuntos de vida. Ofenderse es absurdo, es mejor resignarse con sabiduría. Quien quiera estar contigo, vendrá por sí mismo. Con esas personas es con quienes vale la pena construir una verdadera amistad y no aferrarse a ilusiones. Hay algo más, la amistad fuera de la familia. Muchos reducen su mundo a los parientes y luego se sorprenden de por qué se vuelve cada vez más estrecho. Yo decidí hacerlo diferente. Invierto en relaciones sólidas con amigos,
asisto a reuniones donde puedo conversar con personas afines. Los amigos son tu nueva familia, la que eliges tú mismo, y con ellos no tienes que adivinar si se quedarán a tu lado. Este pensador alemán enseñó que madurar emocionalmente significa ver el mundo tal como es, no como lo has imaginado. La vejez no tiene por qué ser una carga amarga. Puede convertirse en libertad si estás dispuesto a aceptar la verdad y construir una vida que se sostenga sobre ti mismo. Y si los hijos no vienen en absoluto, entonces ya tienes un plan. El segundo pilar aborda el peligro de las expectativas en las relaciones humanas. En pocas palabras, casi todas nuestras desgracias son el abismo entre lo que nos imaginamos y la realidad. Cuanto más espero de la gente, más dura es la caída, y Schopenhauer lo sabía mejor que nadie. Él decía que la infelicidad es cuando tus sueños se estrellan contra la realidad. Entonces, ¿para qué inflarlos en primer lugar? Nosotros mismos nos inventamos cómo deberían actuar las personas, agradecer, valorar, estar cerca. En la juventud, esto es más fácil de sobrellevar. El trabajo, los amigos, los propios asuntos nos distraen. Pero en la vejez, muchos reducen su vida a la familia, pensando en hijos y nietos, y de repente descubren que ellos tienen sus propias preocupaciones. El error radica en que la vida no se detiene. Al alcanzar los 60, he notado que los hijos ya no giran a mi alrededor. Tienen sus propios hogares, sus propios quehaceres. Esto no significa que hayan dejado de quererme, simplemente su mirada ahora está dirigida hacia adelante, no hacia atrás. Pero si esperas que te llamen todos los días y se sienten contigo durante horas, prepárate para los resentimientos. Este filósofo exhortaba, no exijas, suelta. Cuanto menos espero de los demás, menos me siento abandonado. Las personas siguen sus propios caminos, y eso es normal. En lugar de enfadarme con el destino, tomo las riendas de mi vida y la construyo para mi propio bienestar. ¿Estás dispuesto a dejar de esperar? El tercer pilar es el de la soledad como aliada. La soledad es uno de los mayores temores de la vejez, pero ¿debemos realmente verla como algo negativo? Arthur Schopenhauer creía que la soledad no es un castigo, sino una bendición para quienes han aprendido a valorarla. Él afirmaba que quien no ha aprendido a ser uno mismo nunca alcanzará la verdadera paz. La vejez no debería asustarnos con la soledad, sino ser celebrada como un momento de liberación. En la juventud nos obligan a creer que debemos estar constantemente rodeados de gente. La sociedad enseña que la felicidad reside en las conexiones sociales, que necesitamos pertenecer a un grupo y que la aprobación de los demás es vital. Sin embargo, con el tiempo, comprendemos que muchas de estas interacciones son superficiales y se basan en la necesidad de validación externa. Schopenhauer nos enseña que aquellos que no dependen de las opiniones ni de la presencia de otros son verdaderamente libres. Muchos creen que estar rodeado de gente significa tener una vida plena, pero la verdad es que la cantidad no significa calidad. Con el tiempo, las personas siguen sus propios caminos inevitablemente, algunas nos dejan. Esto puede parecer triste a primera vista, pero también puede ser liberador. La vida moderna nos obliga a participar en interacciones sociales forzadas. Fiestas, reuniones y compromisos a menudo solo sirven para mantener las apariencias. Con los años, comenzamos a entender que muchas de estas interacciones no traen verdadera alegría. Schopenhauer sostenía que los grandes espíritus siempre se enfrentan a la soledad, pues su profundidad los hace incompatibles con la superficialidad de la mayoría. Quienes temen a la soledad a menudo confunden el estar solo con el ser abandonado. Sin embargo, hay una diferencia clave entre ambas cosas. Estar solo puede ser una elección de paz, mientras que el abandono ocurre cuando la felicidad se deposita en otros. Muchas personas mayores se enfrentan a la soledad, dándose cuenta de que ya no son el centro de la vida de sus hijos, que los amigos ya no están tan presentes y que las interacciones sociales se vuelven menos frecuentes. Pero en lugar de percibir esto como una pérdida, Schopenhauer propone verlo como un momento de autodescubrimiento y fortalecimiento interno. Si puedes disfrutar de tu propia compañía, nunca estarás verdaderamente solo. Schopenhauer decía que la mente de una persona se puede medir por cómo valora el tiempo que pasa en soledad. En lugar de ver la soledad como un vacío, percíbela como una oportunidad para una caminata tranquila, una buena película o simplemente para disfrutar de una taza de café en silencio. Todo esto puede traer paz interior.
La paz interior llega cuando dejamos de buscar distracciones externas. Suelta la necesidad de validación social. La búsqueda continua de aceptación y aprobación es una de las principales causas de infelicidad. La vejez ofrece una oportunidad única para liberarse de las expectativas de los demás y vivir de acuerdo con tu propia verdad, sin seguir a la manada ni complacer a nadie más que a ti mismo. Schopenhauer nos enseña que la soledad no es algo a lo que temer, sino una etapa necesaria para quienes desean alcanzar la verdadera paz interior. La vejez puede ser el momento más liberador de la vida si estamos dispuestos a aceptarla con sabiduría. Quien aprende a estar solo nunca será rehén de la inconstancia del mundo exterior. Al final, la mejor compañía que puedes tener es la que nunca te abandona, tú mismo. El cuarto pilar es la riqueza como escudo. Ahora, hablemos del dinero. No son solo papeles, ¿verdad? Schopenhauer observaba la naturaleza humana sin adornos y decía: la riqueza no es un juguete para la felicidad, sino un escudo contra las tormentas de la vida. Estaba convencido de que el dinero no te hará feliz, pero te protegerá de un sinfín de problemas, especialmente cuando los años empiezan a pesar. Antes pensaba que en la vejez me rodearían de cuidados sin más, pero la vida demostró que sin tu propio dinero te conviertes fácilmente en rehén. Muchos esperan que los hijos estén cerca y ayuden sin preguntar, pero yo he visto otra cosa. No todos están dispuestos a cargar con tus preocupaciones. Algunos te apoyarán por amor, pero otros empezarán a verte como una carga o incluso como una billetera que se puede sacudir. He oído historias de hijos que vaciaban las cuentas de sus padres o los manipulaban. Este filósofo fue directo. Si no soy dueño de mi destino sin mis propios medios, no puedo decidir dónde vivir, qué comer o qué tipo de atención necesito. Todo depende de los demás. Por eso, comprendí que la verdadera protección en la vejez no es la esperanza en los parientes, sino la independencia que el dinero proporciona. Con la edad, la salud flaquea, los gastos aumentan y la sociedad te mira como material desechado. Sin un céntimo en el bolsillo, te pierdes. El dinero no es solo una forma de comprar pan, sino una armadura contra las humillaciones y un colchón incondicional. Algunos dirán que esto es un capricho, pero yo afirmo que es una necesidad sin la cual la dignidad se desmorona. ¿Cómo protegerse? Yo empecé a planificar mi jubilación con antelación para no tener la espalda descubierta. Si es posible, aconsejaría hablar con alguien experto para calcular cómo asegurar unos años tranquilos. ¿Ya lo has pensado? Pero aquí está la trampa. Uno quiere ayudar a los hijos o nietos cuando están en apuros. Solo que he notado que muchos ancianos lo dan todo y luego se quedan con las manos vacías. Yo ayudo, pero con sensatez, solo si no arruina mi base y, preferiblemente, con acuerdos claros. También busco formas de multiplicar mis ahorros, alquilar un espacio, obtener intereses o incluso iniciar algo pequeño por mi cuenta. Lo importante es que en mis últimos años pueda respirar libremente, sin contar cada céntimo. Schopenhauer enseñaba que con dinero eres tu propio dueño, y ese es el mejor aliado contra la dependencia. Tenía razón, la riqueza no es para presumir, sino para proteger. Toda mi vida pensé que el amor de mis hijos me sacaría adelante, pero ahora veo que el respeto llega cuando me mantengo en pie por mí mismo. Quienes se preparan con antelación obtienen libertad y paz. ¿Y qué puede ser mejor que en la vejez decidir cómo vivir sin depender de un sí o un no ajeno? El quinto pilar es la vanidad y el engaño de la belleza. ¿Y qué hay de la apariencia, ese eterno engaño de la juventud? En mi juventud, admiraba los rostros lisos y los colores vibrantes, pero en la vejez, el tiempo se ha convertido de repente en un enemigo que todos quieren ahuyentar. Schopenhauer, este maestro en desenmascarar ilusiones, advertía que perseguir lo que se va es una pérdida de energía inútil. Él decía que la juventud brilla por fuera, pero en la vejez, la sabiduría es nuestra principal base. Veo como muchos intentan retroceder el tiempo, como si un par de cremas o inyecciones pudieran devolver la frescura de antaño. Pero esto es un error. La vejez no es una carga, sino una oportunidad. La gente pasa años luchando contra las arrugas, como si sin ellas se pudiera engañar al destino. Pero yo hace tiempo que comprendí que nada detendrá el paso del tiempo, y aceptar esto no es una debilidad, sino una fortaleza de la razón. Desde la infancia se nos inculca la idea de que la juventud es la cima de la vida. La televisión, las revistas, por todas partes, cuerpos jóvenes, cabellos brillantes, rostros sin un atisbo de años.
La vejez, en cambio, se pinta como una caída, algo vergonzoso que hay que ocultar. Pero Schopenhauer lo llamaba una trampa, y estoy de acuerdo con él. No hay nada de malo en cuidarse, pero volverse loco por una apariencia joven es un callejón sin salida. La gente gasta montañas de dinero en operaciones y frascos con promesas de eterna juventud. Yo observaba esto y pensaba, ¿para qué? De todos modos, es solo una máscara que pronto caerá. Este filósofo enseñaba que la verdadera belleza no está en el espejo, sino en lo que has cultivado dentro de ti durante una larga vida. La carrera por la juventud agota las fuerzas e impide disfrutar de lo que uno tiene. Yo decidí que cada etapa de la vida es como un cuadro, la vejez tiene su propia profundidad y luchar contra ella significa perderse lo mejor. Schopenhauer insistía en que la vanidad es un lastre que te arrastra cada vez más. ¿Para qué lamentarse por lo que se fue cuando se puede alegrar por lo que ha llegado? La verdadera juventud no está en la piel lisa o el cabello oscuro. Está en cómo miro el mundo con curiosidad, aprendo cosas nuevas y vivo con ligereza, sin demostrar mi valía a nadie. Aceptar el tiempo significa liberarse, y la belleza más poderosa es la que no se desvanece, mi fuerza interior. ¿Estás dispuesto a dejar de mirarte al espejo? El sexto pilar nos revela que la sabiduría es la verdadera riqueza. Hay algo más importante que la apariencia, la sabiduría, que con los años se convierte en un auténtico tesoro. Muchos persiguen el dinero y el reconocimiento, pero yo, escuchando a Schopenhauer, comprendí que en la vejez no son las carteras las que ya calientan el alma, sino lo que has logrado aprender. Este filósofo estaba convencido de que el verdadero tesoro no está en el oro ni en la fama, sino en una cabeza llena de experiencia y conocimiento. En mi juventud me esforzaba por el trabajo, el respeto de los demás. Todo eso parecía lo principal. Pero los años demostraron que las posesiones y el estatus pueden perderse en un instante. Sin embargo, lo que he aprendido de la vida permanece conmigo para siempre. La pena es que muchos en la vejez dejan de aprender, como si todo lo interesante terminara con el último día de trabajo. Veo cómo esto apaga no solo el cuerpo, sino también la mente, y me pregunto, ¿por qué enterrarse antes de tiempo? Cuando me jubilé, noté que sin nuevas tareas, la cabeza empieza a volverse perezosa. Si no le das ideas frescas, se adormece, y entonces la apatía llama a la puerta, seguida del aburrimiento. Schopenhauer llamaba al conocimiento la riqueza que nadie puede quitarte. El dinero puede ser robado, la posición puede desmoronarse, pero la sabiduría solo se fortalece si se alimenta. La vejez es para mí un tiempo para profundizar en mis pensamientos y comprender el mundo. Cada día pruebo algo nuevo, leo, reflexiono, aprendo y siento cómo el espíritu permanece vivo, incluso si las rodillas crujen. Este genio alemán enseñaba que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en lo que ha comprendido. ¿No es genial mantenerse joven de mente cuando el cuerpo ya pide descanso? Y además, pienso en qué dejaré después de mí, no cachivaches, sino pensamientos que puedo compartir. Schopenhauer tenía razón, lo único que nos acompaña hasta el último aliento es nuestra sabiduría. Así que, ¿por qué detenerse si cada día se puede encontrar algo que mantenga la mente activa? Y ahora llego al último, el séptimo principio, el silencio. Y saben, se ha convertido para mí en un verdadero descubrimiento. Schopenhauer, este perspicaz filósofo, veía en él no un vacío, sino una fuerza, un signo de verdadera sabiduría. Él decía, cuanto más avanzo en la vida, más valoro los momentos en que todo a mi alrededor se calma. El silencio es como un hogar acogedor para los sabios y una pesadilla para aquellos que no pueden detenerse. En mi juventud pensaba que siempre había que demostrar tener razón, discutir, responder, aguantar los golpes. Pero con los años comprendí cuántas palabras se perdieron en la nada, cuánta energía se fue en quienes ni siquiera iban a escuchar. Ahora veo que el silencio no es debilidad, sino mi escudo que protege la paz y no permite que las emociones se desborden. A menudo en la vejez las disputas estallan por tonterías, solo para salirse con la suya. Discusiones familiares, disputas con hijos o sus cónyuges, charlas vacías sobre política. Me pregunto, ¿para qué? Nadie cede en una discusión y sin embargo se puede simplemente callar y guardar fuerzas para algo importante. Schopenhauer enseñaba que los sabios observan y callan. Yo empecé a hablar menos y a escuchar más, y el mundo se me abrió de una nueva manera. No tiene sentido meterse en el ruido y la vanidad cuando el silencio lo pone todo en su lugar por sí mismo.
¿O sigues pensando que las palabras lo resuelven todo? ¿Cómo usar el silencio? Aprendí a ignorar las charlas vacías. No todas las palabras requieren una respuesta. Alguien se aferra o discute por nimiedades. Yo simplemente asiento y sigo adelante. Esto no es un juego del ego, sino una forma de no gastarse en tonterías. Escuchar es más útil que hablar. Este pensador tenía razón. Quien calla ve más. Empecé a notar cómo la gente se delata en las conversaciones si simplemente se les deja hablar. A veces basta con sentarse a pensar y todo queda claro sin un solo sonido. El silencio exterior engendra paz interior. Encuentro tiempo para minutos de tranquilidad, leer, pasear, escuchar el susurro de las hojas y la cabeza se aclara. Es como una armadura contra los lamentos y el ruido ajeno. Schopenhauer decía, en un mundo donde todos gritan, quien calla es el verdadero maestro. La vejez para mí no es un ocaso, sino un espacio para la sabiduría. Comprendí que el valor no está en las cosas, ni en el espejo, ni en los elogios ajenos, sino en lo que llevo dentro. Este filósofo subrayó que quien se lleva bien consigo mismo, quien maneja su dinero, quien no teme al olvido y quien no espera milagros de los demás, es libre. ¿No reside en esto la verdadera fuerza? Y así he llegado al final. 7 pilares que Schopenhauer nos dejó para que la vejez no se convierta en una carga, sino en una fuente de fortaleza. He pasado por todo esto. Dejé de esperar lo irrealizable de la familia, me fortalecí con dinero y sabiduría, solté la vanidad y acepté el silencio. Construir una fortaleza para uno mismo no es egoísmo, sino una forma de respirar a pleno pulmón cuando los años empiezan a presionar. La vejez no es un adiós a la vida, sino un nuevo capítulo. Si estás dispuesto a mirar la verdad a los ojos, cada uno de estos pilares es como un ladrillo en la pared que te mantiene a flote. Comprendí que la independencia, el conocimiento y la paz interior no son un lujo, sino mi escudo contra el caos del mundo. Y ahora les pregunto, ¿cuáles de estos pilares elegirían para afrontar la vejez con la cabeza alta? Escriban en los comentarios. Me interesa mucho saber qué elegirán. Si estas ideas les han tocado la fibra sensible, háganmelo saber. Denle me gusta, compartan con sus amigos, suscríbanse para no perderse nuevas reflexiones sobre la vida. Volveré con algo fresco en el próximo video. Cuídense mucho amigos y hasta pronto.